Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo. Entonces vamos a entrar en el fuego de Dios, vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, por favor. Sean todos bienvenidos una vez más. Consagre, hermano, este servicio y sobre todo abra su oído, abra su corazón en esta mañana. En esta mañana quiero predicarle, quiero ministrarle un pequeño sermón que le he titulado Una confianza lejos de Dios. Amén. ¿Qué es para nosotros, hermano, hermana? ¿Qué es para nosotros la confianza? Ok. La palabra confianza puede abarcar de cierta manera muchas cosas. Pero la confianza, de antemano, es algo que nosotros tenemos hacia Dios. Amén. Ok. En esta mañana quiero yo predicar una confianza lejos de Dios. ¿A qué me refiero con esta pregunta y a la vez como título de mi predicación en esta mañana? Ok, una confianza lejos de Dios sería que nosotros tenemos una confianza, pero de sí mismos, de nosotros nada más. En el matrimonio, un ejemplo podría ser, un ejemplo de confianza es que la confianza que se tiene el cónyuge uno hacia el otro. Claro, es muy importante tener la confianza en el matrimonio. Pero sabemos de antemano, hermanos, que uno como humano que somos, hemos fallado. Hemos tal vez perdido esa confianza el uno por el otro, o tal vez alguna vez fallamos. Amén. Entonces, ese sería un ejemplo, ok. Un ejemplo del matrimonio de la confianza, pues la confianza es, una vez que el hombre o la mujer ha fallado, pues para recuperarla es algo, pues un poco difícil, lo digo Amén. un poco difícil porque no va a confiar usted de la noche a la mañana si una persona le hizo daño, si una persona, pues no sé, causó algún efecto en su vida que le haya molestado. Para volver a tener esa confianza, tal vez usted batalle un poco para tenerla. No digo que va a batallar muchísimo tiempo, pero hay personas, ojo hermanos, que sí, que tiene que pasar mucho tiempo para volver a confiar en esa persona. Ok, en un trabajo, la confianza, un ejemplo de confianza sería cuando estamos en un trabajo que nuestro jefe nos ponga un trabajo, o sea, nos mande a hacer algo. ¿Sabes que tú, fulanito de tal, te vas a encargar de hacer esto de esta manera, así, así? Ok. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no lo hacemos como nos lo indican, o si simplemente no hacemos nada, entonces nuestro jefe en el trabajo, claro, pues ya no va a confiar en nosotros. Amén. Va a decir, no, voy a buscar a otra persona para que se encargue de esto, porque ya pasó una vez, pues pues no confío en él. Amén. Creo que no lo va a hacer. Ok, perdió la confianza en él. Amén. Pero en esta mañana, hermanos, quiero hablarles yo de la confianza hacia Dios. Pero sobre todo, una confianza, hermanos, lejos de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Una confianza que estamos muy lejos de creer en que Dios nos va a ayudar, que Dios nos puede ayudar. Amén. Una confianza lejos de Dios es creer en hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Amén. En esta mañana quiero leerles en Jeremías capítulo 17, vamos a leer el versículo del 7 al 8, dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En la Nueva Versión dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Perdón, vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, mi Dios, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado, Señor, una vez más, Señor, de estar en este lugar, Señor, predicando de tu palabra, Señor. Unge mis labios, Señor, dame la unción, Señor, dame la gracia, Señor, en esta hora, Señor, para predicar de tu palabra, Señor. Abre todo oído, Señor, todo corazón, Padre.
Para que tu palabra, mi Dios, no vuelva a ti vacía, Señor, sino llena de corazones contentos, Señor, dispuestos a ponerla por obra, Señor. En esta mañana, mi Dios, yo te ruego que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, Señor. Hablando, Señor, a cada oído, Señor, a cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, apaga el... Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Pero ahorita, en esta mañana, hermano, yo le estoy hablando de una confianza lejos de Dios. En todo caso, imaginemos que este versículo dijera, ay de aquel hombre que no pone la confianza en Él. Dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Sí, hermano. Pero aquí en este versículo nos está hablando de todo aquel que confía en Dios. De todo aquel que pone todo en Dios. Amén. Pero hay de nosotros, hermanos, cuando no confiamos en Él. O sea, ¿qué sería lo contrario a este versículo? O sea, seríamos un árbol seco que aún en tiempos de dar fruto, seríamos el árbol más seco. Sería el versículo lo contrario a nosotros. ¿Por qué lo contrario? Porque estoy hablándoles de una confianza lejos de Dios. Aquí Dios nos está hablando en este versículo lo que nosotros llegamos a hacer cuando confiamos en Él. Lo que Él nos bendice, de la manera que Él nos bendice grandemente. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando en este versículo en esta mañana? Aún en tiempos difíciles que Dios está con nosotros. Amén. Dios le va a suplir, hermanos. Si está pasando por un tiempo difícil, de trabajo, de necesidad, de enfermedad, Dios le va a suplir, hermano. Amén. Pero si confía en Él, si cree en Él, hermano. Pero una confianza, hermano, lejos de Dios, ¿usted cree que Dios le va a suplir? Tal vez por misericordia, hasta cierto punto lo va a alcanzar Dios. Por misericordia, hermano, que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Pero una confianza, hermanos, lejos de Dios, vamos a ir por el mundo batallando, hermanos. Amén. Vamos a ir de tropiezo en tropiezo, hermanos. De desánimo en desánimo hasta que ya no tengamos las fuerzas necesarias, hermanos, para levantarnos. Es ahí, hermanos, cuando caemos rendidos a Dios. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué somos tan necios, hermanos? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese punto de nuestras vidas? Un ejemplo grande, hermanos, que nos hablan en la Biblia, quiero que vaya conmigo, es en Daniel capítulo 3, por favor, sígame en esta mañana. Quiero hablarle ahí un ejemplo de algunos hombres que nos habla aquí en Daniel 3, capítulo 3, permítanme. Vamos a leer Daniel el capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 al versículo 18. Dice la palabra de Dios en esta mañana, dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Amén. En estos versículos, hermanos, nos está hablando aquí en Daniel del capítulo 3, como estos hombres, hermanos, aún estando al borde de la muerte, su confianza nunca fue desconfiar de Dios. O sea, siempre mantuvieron esa confianza en que Dios los iba a guardar, en que Dios iba a salvar sus vidas. ¿Y qué les está diciendo aquí en el versículo 18? Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, ¿qué está refiriendo? O sea, que si por ellos, si aún así Dios no los salvaría de ese horno de fuego, de ninguna manera iban a hacer lo que ese rey les estaba diciendo, que adoraran a esas imágenes, a esa estatua que él había hecho. O sea, cómo la confianza de estos hombres siempre persistió, siempre estuvo firme, pero porque confiaron en Dios, hermano. Amén. Imagínense si estos hombres, al momento de ver ese horno de fuego, pues duraron de que no creo que Dios nos va a ayudar, no creo que nos vamos a salvar, mira, vamos a salir hasta cenizas. Pero no, hermanos, ellos se mantuvieron siempre. Amén. La confianza de ellos nunca estuvo lejos de Dios.
Son ejemplos, hermanos, y podemos ver muchos ejemplos aquí en la Biblia, como ciertos hombres que fueron usados por Dios, en algún momento no confiaban de todo en Dios. Pero de tal manera como fue Dios haciendo las obras, como Dios fue sanando gente, como Dios fue haciendo milagros, confiaron ciegamente en Él, hermano. Amén. Desde ese momento ellos nunca tuvieron una confianza lejos de Dios, hermano. Siempre su confianza fue hacia Él, siempre fue firme, hermano. Entonces, si esperamos, hermanos, en la confianza, ¿verdad? Si esperamos, es porque confiamos en Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque sobre todo tenemos que tener paciencia, hermanos. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos no son nuestros tiempos, hermanos. Dios va a obrar en el tiempo, en el momento necesario. ¿Por qué? Porque Él conoce, hermanos, lo más profundo de nuestros corazones. Él verdaderamente es el único, hermano, si usted en verdad está confiando en Él, hermano. Una cosa es decirlo de labios hacia afuera. Confío en Dios, ¿no? Sí, yo sé que Dios va a confiar en mí. Yo se lo digo porque lo he vivido, porque lo he pasado. Yo muchas veces, yo dije confiar en Dios, hermano, pero no. Mis actos hacían lo contrario. ¿Por qué? Porque yo decía que Dios iba a suplir cuando estuve pasando por problemas, por tiempos difíciles de trabajo. Ok, yo decía, no, Dios, yo sé que Dios nos va a ayudar, pero que mis actos hacían otra cosa. O sea, ¿a qué me refiero? Que me desesperaba, como le acabo de decir. Si esperamos es porque confiamos. Amén. Pero yo no esperaba, hermano. O sea, ¿qué hacía? Yo hacía las cosas a la confianza que Dios me tenía hacia mí. O sea, ¿a qué me refiero? No, pues, okay, no, pues no tengo trabajo. Pues vamos a dejar que Dios sobre. No, yo tenía que salir. O sea, ponía el trabajo sobre todas las cosas. No sobre todas las cosas, pero sobre casi todas las cosas. Una de ellas era el dejar de ir a la iglesia. Amén. Y Dios ahí, pues Dios no obra, hermano. O sea, Dios, como le comentaba hace un momento, Dios conoce, es el único que conoce nuestro corazón, que conoce nuestros pensamientos, y es el único que sabe si verdaderamente usted está confiando en Él en esta mañana. Amén. O tal vez sea como mi título, está confiando, pero en su confianza, una confianza lejos de Dios. ¿Está confiando solamente en usted, hermano? Entonces, si desesperamos, estamos muy lejos de confiar en Dios. Si esperamos, confiamos en Él, pero si desesperamos, no, hermanos. Pues gloria a Dios que Dios obrará en nuestras necesidades, en nuestros problemas, pues rápido. Si ya supiéramos que cada tercer día que pasáramos por una prueba, Dios al siguiente día iba a obrar, pues tal vez nosotros hasta ahora sí como dicen, por costumbre, pues íbamos a creer ya que Dios iba a bendecirnos, Dios nos iba a ayudar, pero tal vez no iba a haber una confianza en Él. Amén. Entonces tenemos, hermanos, esto es clave, que esperar en Él, hermanos. No desesperar, al contrario, aferrarnos más. Cuando la batalla se acerque, cuando la batalla usted no vea la salida, vea lo más difícil, es cuando más debe de aferrarse a la confianza de Dios. Que su fe sea grande para Él. Amén. Pero ¿por qué? Porque sabemos, hermanos, que después de la batalla, que después de la lucha, viene la bendición, hermano. Amén. Amén. Y muchos no la esperamos, como les comentaba. No esperamos que Dios nos bendiga, no esperamos que Dios obre a su manera, a su tiempo. Queremos hacer las cosas a la manera de nosotros. Nos desesperamos rápidamente. Así somos la mayoría de las personas, la mayoría de todos, hermanos, pues no tenemos esa paciencia que deberíamos de tener. ¿Por qué? Por ejemplo, yo, hermanos, que soy padre de familia, mi matrimonio, mis hijos, pues yo cuando pasa un problema, y más cuando es de finanzas o cuando es de trabajo, pues muchas veces me cargo de que, Amén. híjole, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿De qué manera le voy a hacer? Pero como le comentaba, ya mucho tiempo hice las cosas a mi manera, hermanos. Y ya vi yo que de esa manera también Dios no me bendice como debería Amén. bendecirme. Claro, nos bendice nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque pues nosotros también nos esforzamos por ese trabajo, pero estamos ganando ese dinero, esas finanzas,
pero por el esfuerzo de nosotros, sino Amén. porque Dios en realidad nos está bendiciendo. Entonces, sí, como le comentaba, ya mucho tiempo yo lo hice de esa manera y yo creo que es tiempo, hermanos, de que cambiemos esa manera de ser, esa manera de confiar en Dios. Como le comentaba, en este año, que se ha venido un año no muy regular, como los años que hemos nosotros pasado, como le llaman entrando el año, la cuesta de enero. Ok, sabemos todos que una vez que entra enero, pues la mayoría de la gente está gastada, un poco difícil la economía, en lo que agarra otra vez vuelo, yo qué sé, pero no sabemos cómo sea este año que vayamos a entrar. Amén. ¿Por qué? Porque la economía en el país pues no fue del todo bueno, al contrario hubo muchas pérdidas. Pero hermanos, si nosotros vamos a confiar en Dios, esto que viene o que sea por venir no nos va a afectar. Y lo dijeron en la conferencia esta pasada, en la predicación del martes. Lo dijeron la palabra de Dios ahí. Dios se movió de una manera fuerte en estas conferencias. Y Amén. vienen tiempos difíciles, aún más difíciles que los que estamos viviendo Amén, en este amén. año. Pero hágase esa pregunta a usted en esta mañana. ¿Está confiando usted verdaderamente en Dios, hermano? Porque como le acabo de decir, vienen tiempos aún difíciles, hermano. Vienen tiempos peores que tal vez ya no sé, ¿verdad? Imagínese lo peor. Pues que sea que ya ni siquiera ni podamos visitarnos. Tal vez siempre, un tiempo va a ser solamente así. Y muchos hermanos hemos pasado por desánimos en este tiempo. Nos hemos ahí medio tambaleado. Muchos nos hemos enderezado y hemos seguido, pero otros ya nos han levantado, hermanos. Debemos, hermanos, de confiar en Dios Amén. y debemos de dejar la confianza lejos de Dios. Olvídese de tener una confianza lejos de Dios. Al contrario, debemos de aferrarnos, hermanos. Dice, ser como niños, creer fielmente en Dios, confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no con nuestra propia inteligencia. Amén. Aleluya. ¿A qué se refiere, hermanos? Los niños, un ejemplo de nosotros, como yo que soy padre, yo y mi esposa que tenemos 2 hijos, somos padres de estos hermosos hijos, pues nuestros hijos confían plenamente en nosotros, aun si nosotros los regañamos, aun si nosotros muchas veces les tenemos que dar una nalgada para corregirnos, nosotros para ellos, hermanos, pues es como si fuéramos a ser esas personas que nos ven como ejemplo, o sea, que nos ven como, pues, con ojos de amor ellos nos ven. Entonces, ellos confían plenamente en nosotros, hermanos. Entonces Amén. dice aquí, ser como niños y creer fielmente en Dios. ¿Por qué? Porque en un niño, hermanos, aun cuando los regañemos, aun cuando les demos una nalgada por corregirlos, a ellos se les olvida y se les pasa, y ellos aún así siguen confiando en nosotros, siguen teniendo el mismo amor hacia nosotros. Tal vez en un ratito se van a molestar, se van a enojar, pero se les pasa. Entonces aquí por eso nos habla de ser como niños y creer fielmente en Dios. Amén. Confiar en el Señor. En otro episodio aquí de nuestra Biblia también nos habla que no vamos a entrar al reino de Dios si no somos como niños, hermanos. Esto es también clave para eso. Confiar. Véanlo de esta manera, tener un corazón como lo de niños. Dejando a un lado toda malicia, dejando a un lado todo rencor. Vamos a leer, quiero leerles en esta mañana en Salmos, vamos a ir al libro de Salmos 143. Síganme en esta mañana. El versículo 8 dice la palabra de Dios, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti te he elevado mi alma. Dice la nueva versión de Salmo 143, versículo 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Por la mañana, ¿a qué le hace entender, hermano, en esta mañana este versículo? Que dice que por la mañana, dice, hazme saber de tu gran amor.
Aquí nos quiere hablar Dios, nos quiere dar a entender en el libro de los Salmos, oremos a Dios cada Amén. mañana. O sea, dice, hazme saber de tu gran amor. Ok, muchos de nosotros oramos cada mañana. Y Amén. quiero creer que todos, hermano. Amén, amén. Es muy importante orar cada día, dar gracias a Dios por un día más, dar gracias a Dios por todo simplemente. Y allí es cuando Dios, hacemos saber a Dios del amor, de que verdaderamente estamos confiando en Él, de que verdaderamente estamos esperando en Él. Porque claro, damos gracias por todo lo que es, por todo lo que hace, y claro, le pedimos por nuestras necesidades. Pero dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. ¿Por qué? Porque en Él confiamos, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Cuando nosotros, hermano, hermana, en esta mañana, cuando andamos en el mundo, cuando no somos sabios, cuando tenemos un problema, siempre vamos a buscar al amigo o a la amiga, a veces al papá, a la mamá, al papá o a la mamá, viceversa. Pero siempre buscamos a esa persona en la que más confiamos, Amén. en la que más le hemos platicado de nuestros problemas, en la que más le hemos platicado de las victorias que tuvimos en el mundo, no sé, tal vez que lo ascendieron a un trabajo, tal vez que pudo comprar un carro, una casa, etcétera. Pero buscamos a la persona en que más confiamos, Amén. para contarle problemas, para contarle felicidades, cuando lloramos en el hombro de esas personas. Amén. Pero aquí, hermanos, una vez que conocemos de Dios, una vez que somos salvos, ok, claro, ¿por qué no? Yo muchas veces he tenido problemas, he buscado consejos con mi pastor porque lo estimo y confío en él. Pero la mayoría de las veces, hermano, cuando yo busco por mis problemas, por mis necesidades, por anhelos que yo tengo en mi corazón, busco a Dios, hermano. Ok, claro, como les comentaba al principio, yo busco que mi pastor me aconseje. Pero sí, escucho el consejo, pero después del consejo, hermano, yo busco a Dios. Amén. ¿A qué me refiero? Que siempre en primer plano, hermano, para mí siempre va a ser Dios primero. Amén. ¿Por qué? Porque mi confianza está cerca de Dios y no tengo una confianza lejos de Dios. Eso es lo que debemos, eso es lo que tenemos que hacer, hermano. En estos tiempos, hermanos, no sé ya cómo referirme para poder abrir los ojos, hermano. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que experimentar para poder confiar en Dios, hermanos? Amén. Tenemos que llegar al borde de la muerte. Tenemos que llegar por una necesidad, por algo duro de nuestras vidas para poder voltear a ver a Dios, para confiar en Él. ¿O qué es lo que necesitamos, hermanos? Hágase esa pregunta a usted. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder confiar en Dios? Como les comentaba hace un momento, estando en el mundo, hermanos, confiamos a veces en otras cosas. No nada más simplemente en esa persona. A veces en una enfermedad, ¿en qué confiamos? En el dinero. Pues que vamos a pagar para que sane nuestro familiar o algo. Cuando tenemos un problema y la mayoría de las veces que hay un problema, no sé, ya sea que usted tuvo un accidente o etcétera, yo qué sé, un problema, que algo se le haya atravesado. La mayoría de las veces recurrimos a terceras personas, pero también mucho influye en el ámbito del dinero. O sea, ¿a qué me refiero? De que muchas veces la mayoría de las cosas uno lo soluciona con dinero, ¿no? Amén. Estando en el mundo, confiamos en todas esas cosas, hermano. ¿Y por qué ahora que estamos en Dios, en Cristo Jesús, hermano? ¿Por qué no dejamos a un lado todas esas cosas y confiamos en Dios? Mire, nuestro pastor a mí me ha platicado, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por la confianza que Él tiene hacia mí. Ahora que Él se fue, pues no sé si muchos supieron, Él invirtió pues algo de dinero en la troca. Él me había comentado que pues estaba mirando en algo difícil porque no tenía mercancía, pues por el problema de que están cerrados los puentes y que, pues gloria a Dios que él hasta cierto punto él tuvo mucho trabajo, pero no tenía mercancía para vender.
había juntado muy poco fierro, donde él ahorra también para las conferencias. El chiste, hermano, que en ese punto él se miró un poco gastado. Pero mi pastor nunca dejó de confiar en Dios. Y mire, él fue y vino, y gloria a Dios, hermano, por eso. ¿Por qué? Porque su confianza, hermano, estaba en Dios. La confianza de mi pastor nunca fue una confianza lejos de Dios. Si hubiera tenido él una confianza lejos de Dios, le hubiera dicho, no, pues si ya con estos gastos que hice, ya no me voy a acabalar, o yo qué sé, hasta hubiera dudado hasta cierto punto de haber asistido a esa conferencia. Amén. Es un ejemplo, hermano, de lo que les quiero hablar en esta mañana, hermano. No les quiero hablar que usted tenga una confianza lejos de Dios, no. Quiero que usted tenga una confianza en Dios. Que usted crea, hermano. Yo ya lo he experimentado, mi pastor lo ha experimentado, muchos hermanos, hermanas de la iglesia han experimentado grandes milagros de sanidad, en finanzas, de muchas cosas, hermano. Pero porque hemos confiado en Dios, es como le comenté el sermón pasado, teníamos ese primer amor, hermanos. Pero usted, hermano, está confiando en Dios, está pasando por esa prueba, está pasando por esa batalla. No sé de qué manera le pueda ver usted a un problema que está viviendo. ¿Está confiando usted en Dios o usted está haciendo las cosas a su manera, hermano? Debemos de dejar de ser egoístas. Mirar solamente hacia Dios, hermano. Amén. Como les comento al principio, ok, claro, Dios también quiere que trabajemos, ¿verdad? Pero que aún así, hermano, ni nuestro trabajo nos impida el servirle a Él. Amén. ¿Por qué? Porque si el trabajo nos impide servirle, si nosotros ponemos en primer lugar el trabajo, pues no estamos confiando en Él, hermano. Si ponemos un pretexto para ir a la iglesia, no estamos confiando en Él. Si ponemos un pretexto para serle fiel a Dios, no estamos confiando en Él, hermanos. Amén. Se los vuelvo a repetir y no me canso de repetírselos, hermanos. ¿Por qué? Porque verdaderamente yo anhelo otra vez nuestra iglesia como el año pasado, hermano. Amén. Yo anhelo ver esa iglesia que estaba avivada, que estábamos todos juntos en un mismo sentir, en una Amén, misma amén. dirección. Y en este tiempo, hermano, ¿qué nos pasó, hermano? ¿Dónde está la confianza que teníamos hacia Dios? Estamos muy lejos de confiar en Dios, hermanos. Estamos muy lejos de creer que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Porque indiscutiblemente, hermanos, si usted en este momento no está confiando de todo en Dios, de todas maneras, hermanos, Dios tiene un propósito para usted, hermano. Amén. Que tal vez si no estamos confiando en Él, pues ahí va a estar el propósito, hermano. Ahí va a estar detenido, la bendición va a estar detenida para que el día que usted voltee a ver a Dios, para que el día que su fe, que su confianza sea verdaderamente en Dios, Dios va a tener ese propósito esperándolo, hermano. Dios va a tener esa bendición esperándolo para que usted diga, todo este tiempo tuve que dejar pasar. Tantos años dejé pasar, tantos meses, días, para que Dios me hablara, para que Dios me bendiciera de esta manera. Amén. Tenemos que ser atentos, hermanos, a esto. Quiero leerles otro versículo también ahí en el libro de los Salmos, es Salmo 145, el versículo es el 18. Dice Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En la nueva versión dice Salmo 145, 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. ¿A qué se refiere, hermanos, este versículo? ¿O qué es lo que nos está hablando Dios en este versículo? El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Es como les comentaba al principio de empezar a predicarles. Muchas veces nosotros decimos que creer, confiar en Dios, pero solamente lo decimos, hermanos. Y sí, tal vez estamos orando todos los días, pero no estamos clamando a Dios, hermano. No estamos poniendo ese punch, ese pequeño empujoncito
que nos va a hacer verdaderamente invocar a Dios, clamar a Dios. O sea, a veces nomás lo decimos de labios hacia afuera, pero no lo Amén. decimos con el corazón. Es como les comentaba también en el primer ejemplo que les di sobre confianza en el matrimonio. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando hay un problema en el matrimonio? Ok, sí, pues queremos solucionarlo, ¿verdad? Porque problemas siempre vamos a tener, hermano. Pero ok, el hombre o la mujer, cuando pues daña de cierta manera a su cónyuge, pues ¿qué es lo que quiere? O sea, pues quiere reconciliación, ¿verdad? Quiere pues otra vez volver a que tenga esa confianza, pero ¿qué es lo que, después de eso, qué sucede? Pues que venga un arrepentimiento del otro. Entonces, pues sí, obviamente que vamos a tener que hacer cosas que tal vez no hacíamos, o que tal vez los votos de arrepentimiento, hermano. Ok. Pero si esa otra persona pues no ve en usted verdaderamente arrepentimiento, o sea, ¿cómo va a creer en usted? O sea, es igual aquí de esta manera. Tal vez usted esté haciendo cosas y ya le está hablando bien, y por ese tiempo usted se está portando bien hasta cierta manera. Pero si ella no ve, o él no ve verdaderamente en usted que está arrepentido, pues va a decir, no, pues nomás me está jugando la parte. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestros matrimonios, nuestras esposas, hermanas, sus esposos, nos conocen. Saben cuando uno está pasando por un tiempo difícil, sabe cuando uno tiene una preocupación, sabe cuando uno está mal. Amén. Anda ahí ya queriendo hacer al vivo, anda brillón. Nos conocen y nos conocemos, las conocemos. Entonces, ese es otro ejemplo, hermano, pero aquí es un ejemplo humanitario, o sea, en nosotros los seres humanos. Pero en Dios, hermanos, Dios quiere que clame en esta mañana a Él, hermano. Amén. Dios quiere que verdaderamente ponga usted la confianza en Él y que ponga sus necesidades en Él, hermano. Muchas veces también lo he vivido, hermano. Mire, muchos conocen mi testimonio. No sé si algunos no, pero yo pienso que la mayoría. Yo me acerqué a Dios, obviamente primero, gracias a Dios, ¿verdad? Y enseguida por mi esposa, que fue la que pues que se aferró a orar por mí, por todos de la iglesia que estaban orando por mí, por mi matrimonio. Porque una vez que yo me acerqué a la iglesia, hermano, al poco tiempo, se me vino una batalla grande, una batalla, se podría decir, pues una de las batallas que yo más fuertes que he tenido. Pues se me vino una multa, de dinero, ¿verdad? De un carro que yo había querido cruzar del Paso hacia acá, bueno, para no ser hasta larga, una multa de 350,000 pesos. El cual, pues si yo hubiera tenido en ese momento ese dinero, pues yo hubiera confiado en ese dinero, pues que me iba a sacar, el dinero me iba a sacar de ese problema. Amén. Pero ¿qué pasa? Yo no lo tenía, hermano, yo tenía trabajo, claro, hasta eso, en ese tiempo todo iba bien, o sea, no estaba batallando por trabajo ni nada, pero el dinero, pues no lo tenía ni juntado, no tenía ni la cuarta, ni la tercera, ni la quinta parte, no tenía. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Pues en ese momento me aferro a Dios. Mi confianza, hermano, se puso solamente en Dios. Okay, platiqué del problema con mi esposa lo sabía, pero yo lo había dejado desapercibido, lo había dejado a un lado, lo ignoré por completamente. De una multa que en ese tiempo me pusieron 10,000 pesos, en un año subió a 350,000, y si lo hubiera seguido ignorando, hubiera ido creciendo. ¿Y qué iba a suceder? Que al momento de que yo tuviera un carro, una casa, algo de bienes a mi nombre, automáticamente Hacienda o el SAT me lo iban a decomisar, me lo iban a quitar, queriendo suplir ellos la multa que yo tenía. Obviamente solamente iban a ser como los intereses. Bueno, para no ser tan larga, hermanos, mi confianza siempre fue en Dios. Y que Él, hablamos yo y mi esposa y llegamos a un acuerdo de que íbamos a aferrarnos a que Dios iba a orar. Amén. Mi esposa y yo nos quebrantamos en ese momento, ¿verdad? Pues cómo le íbamos a hacer. Pues y tal vez yo hasta ese momento también, yo tenía muy poco en la iglesia, pues me preguntaba de por qué, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, fue más el amor, fue más la confianza que tuve hacia Dios, que Dios obró rápidamente, hermano. Hizo un milagro, en pocas palabras. De allí, hermanos, no pude confiar en nadie. Le platiqué a mis padres
Y no quiero decir que ellos me dieron la espalda, pero ellos me dijeron, pues resuélvelo tú porque es un problema en el que tú te metiste. Y ok, yo lo entiendo, ¿por qué? Porque somos adultos, hermanos. Los problemas que los que uno se mete, las decisiones que uno toma, uno tiene que resolverlo, hermanos. Ya no podemos ir por el mundo después de que ya formamos una familia o somos adultos. Nuestros padres no nos van a resolver nuestros problemas. Amén. Ok, por un momento, hermanos, sentí en ese momento de angustia, yo qué sé, de desesperación, pues tal vez me vi entre la espalda y la pared, o sea, pues no busqué, sentí como si nadie me iba a ayudar. Y qué bueno que en ese momento se me vino eso a mi mente, se me vino eso a mi corazón de que nadie me iba a ayudar, solamente Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si yo hubiera confiado, tengo esta amistad y no tengo este tío en Estados Unidos, no, les voy a hablar para que él me preste tanto, de acá consigo tanto y saco un préstamo tanto y me resuelve. No, bendito Dios, hermano, que en ese momento, pues haga cuenta que mi mente se cerró. Amén. Amén. Se cerró de mirar hacia el mundo, se cerró de tantas cosas, de que solamente yo dije, Dios es el único que me va a poder ayudar. Amén. Y así fue, hermano. Amén. Aleluya. Así fue. Se lo digo porque lo experimenté, se lo digo porque lo viví. Así Amén, fue, amén. hermano. Y mire, de repente pasaron, no recuerdo si pasaron 2 o 3 meses, pero creo que fueron 2. Pues bueno, me acerqué a unos abogados que eran de gobierno, que no cobraban, porque pues no tenía para pagar la verdad un abogado. Y yo aparte yo dije, "Oye, voy a invertir un abogado", y si de todas maneras, pues no. Bueno, pues me dijeron que no, vamos a llevar tu caso. Pues en esos 2, 3 meses que pasaron, pues me dijeron, no, le vamos a hablar en tantos días. Y no me hablaban, y yo hablaba, ¿verdad? No, pues que no me he resuelto nada. Y pues así me traían, ¿verdad? Pues ya, yo solamente ya llegó en un cierto punto que yo ya no hablé nada. Y dejé todo en manos de Dios. Dios, si tú vas a sacarme de este problema, tú lo vas a hacer. Tú vas a hacer este milagro. Amén. Amén. Entonces yo en ese momento también lo que hice, y que creo que me ayudó, yo hice una promesa con Dios, hermano. Yo dije que si Dios me quitaba, me borraba esa deuda, yo le iba a servir. Amén. Amén. Y mire, aquí seguimos, hermanos. Gloria a Dios que hasta este momento, como dice nuestro pastor, a gritos y a sombrerazos, aquí seguimos, hermano. Amén. Que no debería de ser así, pero digo, aquí seguimos, hermanos, echándole ganas y pues no, nunca dudando ni desconfiando del amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Y en ese momento, hermanos, un día, me acuerdo que iba a ser casi muy cerca del día del pavo, o sea, del mes de noviembre, me hablan y yo no me la creía, hermanos, no me la creía. ¿Sabe qué? Ya quedó resuelto su caso, ya checamos en Hacienda, ya checamos en el SAT, checamos en la aduana, que era donde me habían quitado mi carro. Usted no tiene ninguna multa. Dijo, ¿usted de dónde me saca? Y yo como no tenía, en ese momento que me dieron la multa, yo tiré todo papel, le digo que yo los ignoré. Pues, no, usted no tiene nada. Dijo, ¿usted por qué nos está diciendo? No, pues que yo, en serio, no. Y yo todavía dudando, hermano. Yo le dije, bueno, y si otra vez después me llegan a que tengo una multa, ¿cómo voy a comprobar? No, me mandaron un mensaje donde me redacta todo. De hecho, por ahí lo tengo todavía guardado. Pero pues de nada sirve ya, hermano. Porque Dios me libró de esa multa, hermano. Amén. Amén. Dios me libró de ese problema. No sé cómo le pueda usted llamar, pero Dios me quitó esa carga, hermano. Amén. Y si se lo digo en esta mañana es porque Dios puede obrar en su vida. Dios puede restaurar su matrimonio. Dios puede darle un buen trabajo. Dios puede darle una familia que usted siempre ha estado anhelando. Dios puede cambiar su vida, hermano. Pero usted debe de confiar en Él, hermano. Amén. Amén. Que su confianza siempre esté en Él, hermano. Y olvídese de tener una confianza lejos de Dios. Amén. Porque dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice, vivimos por fe y no por vista, hermano. Amén. Vivimos por fe y no por vista. Entonces, debemos, hermanos, confiar en Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios en esta mañana. Vamos a dejar, hermanos, vamos a meditar en este tiempo, en esta mañana, un hermoso domingo. Vamos a meditar en las palabras, hermano, que Dios ha hablado a nuestras vidas. Vamos a dejar, hermanos, que Dios nos ministre. Amén. Vamos a dejar que sea el tiempo de Dios, hermano. Que no sea el tiempo nuestro, que no sea
nuestras propias fuerzas, que no confiemos en el hombre, que no confiemos en nosotros, hermano, sino que poner nuestra mirada, poner nuestro corazón, poner nuestra confianza en Él, hermano. Olvídese de esa amistad que usted le confía todo, olvídese de su padre, de su madre, olvídese de todo, hermano, olvídese y busque de Dios, hermano. Claro, nuestros seres queridos, nuestras amistades, nuestros familiares van a querer siempre lo mejor para nosotros, pero siempre, hermano, usted grábeselo, hermano, grábese esto. Siempre el único que nos va a ayudar, el único que no nos va a dar la espalda en tiempos difíciles, el único que no nos va a dejar, hermanos, va a ser Dios, hermano. Amén. El único que va a traer sanidad a su familiar, que va a traer sanidad a su vida, el único que nos va a sacar de esta pandemia, hermano, va a ser Dios. Medite, hermano, medite en esta mañana, en estas palabras. Medite la palabra de Dios. Vamos, en esta mañana vamos a orar todos juntos, pero quiero que esta mañana, hermano, sea una mañana diferente. Quiero que usted, hermano, clame a Dios de verdad. Busque a Dios en esta mañana, clame a Dios, ponga en manos de Dios sus necesidades, ponga en manos de Dios sus batallas, sus problemas que está pasando, hermano. Sus anhelos, póngalos en manos de Dios. Vamos a orar todos juntos en esta mañana. Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, mi Dios, dándote las gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios, que has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada día, mi Dios, que nos das, Señor, que nos guardas, Señor. Que nos cubre, Señor, en todo momento, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, de todo problema, Señor. De todo desánimo, Padre, aléjanos, Señor. Cúbrenos, Señor. Y guárdanos de todo virus, Señor, de toda enfermedad, mi Dios. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, tomando el dominio, Señor, tomando el control de nuestras vidas, Señor. Obra, Señor, de una manera poderosa, Señor, en todos nosotros, Señor. Que estas palabras, Señor, que has traído a nuestros oídos, a nuestros corazones, Señor, sean guardadas, Señor, y puestas por obra, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a aferrarnos, mi Dios, a ti, Señor, a confiar, Señor, solamente en ti, Señor. Que eres tú, mi Dios todopoderoso, Señor de señores, el único, Señor, que nos podrá ayudar, Señor. En ti confiamos, Señor, en ti ponemos, Señor, nuestros anhelos, Señor, en este día, Señor, nuestros problemas, Señor, nuestras necesidades, Señor. Solamente tú, mi Dios, conoces, Señor, nuestros corazones, Señor. Solamente tú, Señor, nos conoces, Padre, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te ruego te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, mi Dios, nos visites, Señor, día a día, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poner una confianza en ti, Señor, verdaderamente, Señor, grande, Señor. A clamar a ti, Señor, en cada mañana, Señor, a buscar tu rostro, Señor, tu dirección, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Cristo, en esta hora. Amén, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios en esta mañana. Pues de mi parte, hermanos, sería todo. Vamos a buscar de Dios, hermanos, más que nada, ¿verdad? Y medite en estas palabras, medite en este sermón, medite en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos en el servicio de la tarde. Dios les bendiga.